Sí, gracias. Así que espero, ¿verdad?, todo el apoyo de nuestra audiencia y de las personas que aprecian y valoran este hermoso ministerio. Regresando entonces al tema que nos compete en el día de hoy, asimismo, ¿verdad?, se titula ¿Por qué Dios permite las pruebas, permite las crisis en nuestras vidas? ¿Y por qué hago mención de esta inquietud? Algunas personas, cuando enfrentan este tipo de episodio, es asombroso las cogniciones que se levantan en su corazón y en su mente. Interpretaciones como las siguientes: Dios estará enojado conmigo. Ujú. Otra interpretación: ¿por qué Dios me abandona? ¿Por qué Dios permite que yo enfrente esta situación o sufra esta situación si Él me ama? ¿A qué se debe de que Dios permite esta controversia en mi vida si yo vivo para Él? Ujú. O si me estoy portando bien. Hay personas que tienen la mentalidad de que mientras más bien se porten, eso tiene que ser una garantía, una inmunidad de que no tenga que enfrentar adversidades. O la interpretación de algunas personas de que Dios estará molesto conmigo, o Ujú. Dios me está castigando, o habré hecho algo malo, o inclusive mi devoción o acercamiento a Dios no es sincero. O sea, muchas personas en los momentos de adversidad o crisis elaboran interpretaciones que, en vez de darle propósito y dinamismo en medio de la adversidad y la prueba, la interpretación que le dan a ese evento lo que hace es crear una controversia de desamparo, de soledad, de abandono, o inclusive una relación antagónica para con Dios, en vez de ser todo lo opuesto, sino una experiencia o una actitud de mi parte de descanso. Y esto es bien interesante que las personas lo puedan considerar, porque también en lo que es la salud mental, cuando una persona pasa por pruebas y crisis, hay un elemento muy importante y evaluativo en la crisis. ¿Cuál es ese elemento evaluativo? Me dice a mí y le dice al profesional de ayuda qué recursos tiene la persona internalizados para enfrentar la adversidad. También le indica a la persona qué recursos no tiene ante la adversidad. También le indica a la persona qué recursos necesita construir para poder enfrentar y superar dicha adversidad. Y el elemento evaluativo más importante, también queda evidenciada la verdadera personalidad del individuo. Mire qué interesante. La adversidad, la crisis y la prueba es como un espejo que pone en evidencia los verdaderos recursos y la verdadera intención del paciente, y los recursos que ese paciente no posee en medio de la adversidad. Por eso la gente busca ayuda psicológica o ayuda en consejería, para poder entender su personalidad, entender por qué no tiene estos recursos y cómo puede construirlo. Eso es acá en este tipo de ciencia o disciplina, que es algo muy moderno, muy reciente, pero Dios miles de años atrás ya había advertido y vaticinado cuál es la verdadera intención detrás de la crisis y la prueba. Y la mejor explicación, para que usted no esté elaborando otras interpretaciones que, en vez de traerle alivio, darle propósito o lo aleje inclusive de Dios, todo lo contrario, le acerque, lo define el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. El que, si me permiten, quiero, ¿verdad?, citar para toda la audiencia, cuando dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Wow. Ahí está la revelación. Cuando Dios permite pruebas o adversidades en la vida de un creyente o una persona que quiere construir una relación más íntima y cercana a Dios, lo primero que Dios hace para poner en evidencia esa motivación
o esa entrega que la persona proclama es sacar a la luz lo que está escondido en su corazón a través del estresor de la adversidad. Y usted dirá, doctor, ¿no hay otra forma de poder evidenciar eso? No hay un examen psicológico, no hay un análisis. Exacto, no hay un análisis, ¿verdad?, a través de la terapia psicológica para poner esto en evidencia. Lo que pasa es que nosotros como individuos podemos burlar las pruebas del psicólogo. Nosotros como individuos podemos ser deshonestos en nuestra narrativa. Inclusive nosotros podemos hasta construir una idea, una percepción equivocada acerca de nosotros. Sin embargo, Dios utiliza la adversidad como un instrumento evaluativo. No evaluativo para Él, porque Él ya sabe lo que hay en el corazón de nosotros. Es para ayudarnos en nuestra ceguera, tanto espiritual como emocional, poder ver nuestras verdaderas motivaciones, poder evidenciar si realmente hay un compromiso o no, y poder validar si lo que yo declaro de que yo amo a Dios, de que Dios es el primer lugar en mi vida, de que Dios, ¿verdad?, tiene el control de todas mis circunstancias a través del estresor, se confirma. Y es por eso que en esta cápsula quiero hacer mención y crear conciencia de esas dos motivaciones de las que habla Deuteronomio 8, que es para saber o poner en evidencia lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, y segundo, si va a haber un ejercicio de elección para guardar los mandamientos de Dios o no guardar sus mandamientos. Yo soy de los que pienso que ustedes tienen un dispositivo que lee los pensamientos. Eso es un chiste. La verdad es que el que diga lo contrario, de verdad que, como usted dice, es querer burlar, burlarse, bueno, no tan solo burlar al profesional, burlarse uno mismo, ¿verdad? Sí. Se está haciendo trampa uno mismo, porque ¿quién no ha pensado esto, doctor? ¿Sabe? En algún momento pensamos, Dios estará enfunchado conmigo. Pero fíjate, Dios estará molesto. ¿Qué yo hice? ¿Qué fue lo tan malo que hice como para recibir esto? Y entramos, y lo estoy diciendo en forma jocosa, pero de verdad, entramos en unos conflictos serios, de verdad, con Dios, y hasta digo que maltratamos a Dios cuando Dios no tiene culpa de decisiones que nosotros hayamos tomado, y a veces somos incoherentes en una línea de pensamiento de a veces quien tiene la solución es a quien nosotros tenemos que acercarnos, y lo que hacemos es alejarnos más con esas discusiones. Ahora, Esteban, y doctor, me ayuda a ir viéndolo. No necesariamente la prueba es porque yo tomo una mala decisión, sino, como estaban bien mencionando, para sacarme de la ceguera de que hay en mi interior. Pero hay veces que aún pasando pruebas no vemos lo que hay dentro y repetimos pruebas. ¿Es verdad eso que dicen que, ¿verdad?, ese examen se va a hacer repetido hasta que lo pasemos? Excelente, ¿verdad?, observación, y bonita la aportación de Esteban. Precisamente, uno de los elementos más importantes que la adversidad o la prueba que Dios permite en nuestras vidas demanda es el proceso evaluativo, el proceso introspectivo. Si bien acabas de meditar en lo que advierte Deuteronomio 8.2, ¿qué indica? Que Dios utiliza la prueba o la aflicción para probar, para poner en manifiesto lo que hay en mi corazón. Pues si Dios lo utiliza como una instrumentalidad para poder evidenciar, acuérdese que la Sagrada Escritura advierte que el corazón del hombre tiene tendencia mala y perversa. ¿Quién lo conocerá si no es Dios? Y por lo tanto, nosotros, dentro de nuestro proceso de crecimiento espiritual, de crecimiento en poder intimar de manera más adecuada con el Señor, es bien importante que yo tenga conocimiento, conciencia de lo que hay en mi corazón, las intenciones, la motivación. ¿Por qué? Porque muchas veces la adversidad, ese estresor, ese momento, episodio de tensión, puede poner en evidencia, ¿realmente yo amo a Dios?
¿O realmente yo me estoy dando la oportunidad de que Dios sea el primer lugar en mi vida? En la manera como yo responda a esa adversidad, va a quedar evidente si Dios es primer lugar en mi vida. Va a quedar en evidencia si yo estoy confiando en Dios. Va a quedar en evidencia si yo estoy tomando una elección de descansar en lo que Dios me ha prometido y en su carácter. Por eso es que Deuteronomio 8:2 advierte que cuando Dios permite la adversidad y la prueba, también mide si yo voy a guardar o no sus mandamientos, si yo voy a guardar o no su promesa, si yo voy a aprender a confiar o no en su palabra, si yo voy a aprender a descansar en su carácter o no, o voy a descansar en mí mismo. Y es por eso que usted puede encontrar individuos que cuando son expuestos al momento de tensión y prueba, pueden entonces enojarse con Dios, como le ocurrió a Jonás. A Jonás quedó evidente de que aunque servía a Dios y tenía una relación con Dios, su ego también era un pseudo Dios en su relación. En evidencia de adversidad o prueba, puede también quedar evidente que hay gente que se rebela contra Dios. ¿Por qué? Porque su expectativa de cómo deben ser las circunstancias, cómo debe la gente responder, cómo Dios debe actuar, está más dirigido a sus propios intereses que a la voluntad de Dios. O sea, en otras palabras, la tensión de la crisis, Dios la utiliza para exponer si realmente Dios es el primer lugar en mi vida. Y cuando yo descubro que realmente Dios no es el primer lugar en mi vida, que todo ha sido una retórica, una narrativa, una caracterización o inclusive una máscara religiosa, Dios me da el privilegio de una vez reconocer esa situación, poder cambiar esa condición. ¿Cómo? A través, si voy a elegir, que es la segunda fase de la crisis, si voy a elegir obedecerlo y ubicarlo en ese primer lugar. Así que resumiendo, la adversidad y la crisis, Dios la utiliza con dos propósitos: evidenciar lo que hay en mi corazón y poder también poner a prueba si voy a elegir reposicionar a Dios como primer lugar en mi vida o lo tengo como copiloto, o yo me planto como Dios en mi corazón. ¿Quién puede decir algo? ¡Wow! Demasiado. Revela el carácter, cuán maduro o inmaduros somos, espiritualmente hablando también. Cierto. Cuando hay gente que repite la misma, o repetimos, me voy a incluir porque me ha ocurrido también, claro que sí, repetimos la misma prueba. ¿Qué está sucediendo que no estoy reconociendo en mí, doctor? Excelente pregunta. Cuando Dios me repite la adversidad, me repite el estímulo, me repite el momento de tensión, es obvio que todavía estoy ciego, todavía estoy inmaduro, todavía soy no consciente de que mi verdadera adversidad, mi verdadero rival soy yo mismo. Por eso cuando las personas interpretan o sospechan, siempre me está pasando la misma controversia, la misma adversidad. O Dios, algunos dicen, ¿verdad? Dios no me quita el puño de la cara. Realmente el planteamiento de la persona lo que dice es que Dios no es benigno conmigo, Dios me tiene al palo, Dios no tiene, ¿verdad?, conmiseración conmigo. Pero en realidad lo que está quedando en evidencia es lo obstinado que yo soy, lo ciego que estoy yo en mi proceso de crecimiento, o tengo un acercamiento a Dios más de naturaleza religiosa, legal, carnal, en vez de ser una relación de humildad, dependencia, mansedumbre y de espiritualidad efectiva. O sea, la réplica de los procesos adversativos, los procesos de prueba, Dios lo permite porque todavía yo no quiero asumir responsabilidad. Todavía veo la crisis como que fue otra persona la que me está causando que yo reaccione de esta manera. Es como a veces dicen en los memes por ahí, si saben cómo me comporto, ¿para qué me invitan? Exacto. Pues básicamente Dios te invita a que asumas responsabilidad. Dios te invita a que abraces tu verdadera
verdadera condición. Dios te invita a que pases de la ceguera a que puedas ver tu verdadera condición, porque otro elemento muy importante que Dios utiliza a través de la prueba es que veamos nuestra verdadera condición de que somos nada, de que somos separados de Él, nada podemos lograr, de que separados de Él no tenemos competencia alguna. O sea, esa conciencia de fragilidad, de que no tengo los recursos, de que la mejor justicia que yo pudiera producir es un trapo de inmundicia. Esa conciencia de que soy nada me ayuda a desarrollar el fruto llamado humildad, es lo primero. Y segundo, me ayuda a construir una relación de mayor dependencia en Dios y no sobreconfiarme en mi criterio, no sobreconfiarme en mis recursos, o peor aún, no apoyarme en mi propia prudencia. O sea que está de nosotros que eso deje de ser prueba. Eso es lo que sobreentiendo, ¿no? Básicamente, si yo puedo discernir, Señor, soy inadecuado. Señor, aquí el único responsable de cómo me siento, cómo no me siento, cómo respondo a la adversidad soy yo porque me faltan los recursos. Ayúdame. Pues ya la prueba y la adversidad cumplió su propósito. Esto no significa que mi vida va a quedar ahora libre de adversidades. Todo lo contrario, la prueba y la adversidad que Dios utiliza para poner evidencia en lo que hay en mi corazón y poner a prueba si yo voy a elegir obedecerle, honrarle o no obedecerle o no honrarle, me capacita para que en futuras adversidades, en vez de la adversidad tener dominio sobre lo que opera dentro de mí o sobre mi carácter o sobre mi psiquis, yo tenga gobierno sobre mi medio ambiente, yo tenga gobierno de cómo yo respondo ante la adversidad. Acuérdase, la finalidad del crecimiento en el espíritu es que aunque yo sufra pasiones, no sea dominado por ellas. Aunque viva adversidad, encuentre propósito y crecimiento en ella, y que en todo Dios sea glorificado. No esta mentalidad que algunos de nosotros tenemos de que vemos a Dios como soberano de manera segmentada. Y con esto concluyo. Segmentada significa cuando todo me va bien, Dios es el primer lugar en mi vida. Dios me está bendiciendo. Dios es bueno conmigo. El favor de Dios me persigue. Pero y en el momento de la adversidad, Dios dejó de ser soberano en tu vida. Dios dejó de ser bueno en tu vida. El favor de Dios se apartó de tu vida. Recuerden la experiencia de Job. Dios lo categorizó como perfecto, como justo, como íntegro, varón conforme al corazón de Dios, no por la abundancia que él experimentó, sino que en el momento de mayor pérdida, de mayor desnudez, de mayor aflicción y casi el precipicio de la muerte, en ningún momento de sus labios incriminó contra Dios, sino que lo bendijo, diciendo, recibiremos del Señor lo bueno y no recibiremos también lo malo. Eso se llama una visión panorámica de la soberanía divina en la vida de la persona. Doctor, yo veo esto como cuando ya vas superando estas pruebas, como David, la prueba de matar los osos, y cuando llegó un gigante como Goliat dijo, ay, no hay problema si ya yo he pasado esto antes. Precisamente, va logrando, ¿verdad? Ese crecimiento va facilitando, va proveyendo no solamente una relación de mayor y profunda confianza en el Dios de la Biblia, o sea, ya no estoy conociendo al Dios por las sagradas escrituras o por las páginas de la Biblia, lo estoy vivenciando en una relación personal diaria en los eventos que enfrento. Y es por eso que usted va a encontrar que las personas con la actitud correcta, o sea, en otras palabras, tienen el corazón en el lugar correcto y que han podido construir bajo el auspicio y el apoyo del Espíritu Santo una relación de seguridad con Dios, la actitud que tienen ante la adversidad y la prueba es de gozo. Como dice el apóstol, cuando estés en diversas pruebas, la actitud tiene que ser de gozo, tiene que ser de deleite, porque Dios te está haciendo partícipe de su naturaleza divina. Doctor, demasiado demasiado poderoso, demasiado. Muy bueno. Yo
creo, ¿verdad? Y usted me corrige. Una de las cosas, podría haber muchas, pero una de las cosas que no permite que uno vea esto es esa parte de victimarse, de la victimización, ¿verdad? De el no cambiar mi manera de pensar y ver cómo puedo aprovechar, maximizar, potenciar, como usted dice, el problema. Sabemos que la palabra de Dios nos va transformando, pero qué ejercicio para eliminar de nuestra vida esa, ay bendito, ese no puedo, esa parte de nosotros que es humana, que está ahí, que está en la batalla constante. Necesito, y no estoy hablando que la oración es mala, pero esa oración de pesar de que todo es malo, y no todo es malo, es nuestra forma de ver las cosas. Esa parte, ¿qué recomendación usted nos da? Sí. Cuando, ¿verdad? Contestando tu planteamiento, cuando yo tengo una actitud de victimización, en realidad lo que está detrás de ese andamiaje, que es muy adverso, no solamente a mi crecimiento relacional con Dios, sino a mi salud mental, lo que está ocurriendo es que estoy utilizando esa estrategia para no tener que asumir responsabilidad. Si yo no abrazo ese ejercicio de madurez, ese ejercicio de integridad, de aprender de mis errores, de asumir mi responsabilidad, de reconocer que soy frágil, de tener conciencia de que soy finito, de que no tengo, ¿verdad?, todo el conocimiento. Si yo no abrazo esa cultura de asumir responsabilidad y perpetúo la actitud de que es el mundo en contra mí, de victimizarme ante las circunstancias, lo que lamentablemente estoy promoviendo es que el espíritu de temor, el cual la Biblia advierte que nunca Dios me dio, siga reinando en mi vida, y en vez de poder ser partícipe de lo que es esa vida abundante que ya Dios me prometió, el desenlace de dicha persona y de dicha actitud será la siguiente: que aunque alcance la vida eterna con el Señor, la vida que me queda presente va a ser la vida más miserable, porque vivo atormentado, vivo en esclavitud, vivo desamparado, ¿verdad?, de la custodia y del cuidado de Dios, no porque Dios me está, es que yo mismo me he marginado. Exacto. Con la actitud temeraria, la actitud oposicional, la actitud contraria, porque no estoy dándome la oportunidad de abrazar mi verdadera condición, de que separado de Él nada puedo hacer. Y segundo, me privo de poder aprender no solamente de mis flaquezas, o poder aprender de la adversidad, o poder aprender de la vulnerabilidad de la naturaleza humana. Y es por eso que muchas personas tienen una relación y promueven una relación con Dios, pero están enfermos, están atormentados, viven una vida de esclavitud. Básicamente viven, ¿verdad?, como huérfanos espirituales y emocionales, cuando ya fueron liberados de esa condición, y por derecho, por ese nacimiento nuevo, deben haber estado insertados en la familia de la fe y ser libre de ese espíritu de desamparo. Básicamente le han dejado una puerta abierta al adversario para que los atormente de manera indefinida. Usted podrá orar, usted podrá reprender, pero hasta que no cambie el corazón, el enemigo tendrá potestad para afligirte permanentemente.